¿Ya? Muy bien. Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirido para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremiente grandeza de su poder para nosotros los creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por estar presente aquí en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación que vas dándonos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios Padre, por enviar a tu Hijo y permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones hoy día. Revela a nosotros, Señor, tu propósito a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y los que están de acuerdo dicen, amén. Amén. Efesios capítulo 1. Efesios es como una de las cumbres de revelación bíblica entre las cartas de Pablo. El libro escrito a los que están en Éfeso muestra una rica impresión del crecimiento de la oración personal en la vida de Pablo. Pablo escribió esta carta mientras dentro de una cárcel en Roma. La carta a los Efesios contiene muchas familiaridades con el libro de Colosenses y probablemente fue escrito justo después de aquella carta. Ambas cartas fueron entregadas por un colaborador de Pablo, Tíquico. Ha sido creído por eruditos
de la Biblia que la carta escrita a los creyentes en Éfeso era una carta escrita con la intención de llegar a todas las iglesias donde Pablo tuvo influencia. Porque en el idioma griego original, griego, la carta a los Éfesos empezó con un saludo a la iglesia con el nombre de la iglesia o un espacio en blanco. Fue después que agregaron el nombre de Éfesos por causa de la entrega de la carta. Interesante, ¿no? ¿Quién fue el autor? Sabemos que Pablo, el año escrito, 62. Tema principal del libro de Efesios es Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el propósito del libro de Efesios? El propósito principal de esa carta es implicado en capítulo 1, versículos 15 al 17. Pablo describe y desea que los que leen esta carta pueden crecer en fe, amor, sabiduría y revelación de la gloria que viene a través del Padre. Busca que los creyentes viven vidas dignas del Evangelio del Señor Jesucristo, según capítulo 4, 1 al 3 y capítulo 5, 1 al 2. Pablo, por lo tanto, busca el fortalecimiento de su fe y fundación espiritual, revelando el propósito eterno de la redención en Cristo Jesús, tanto para la iglesia y para cada individuo. Y yo creo que el Espíritu Santo está guiando a nosotros, en nuestra iglesia también, porque va junto con la visión de este año para nuestra iglesia. ¿Qué es lo que han dicho otros acerca del libro de Efesios? Charles Spurgeon, ¿han escuchado de él? ¿Sí? Él vivió de 1834 a 1892. Él fue reconocido como el príncipe de predicadores. Él dijo lo siguiente: la epístola a los Efesios es un cuerpo de divinidad completo. En el primer capítulo tienes las doctrinas del Evangelio. En el siguiente tienes la experiencia de los cristianos. Y antes de que termine la epístola, tienes los preceptos de la fe cristiana. Quien quiere ver el cristianismo en un tratado, que lea, marque, aprenda y digiera internamente la epístola de los Efesios. Otro señor, doctor Martin Lloyd Jones, fue un doctor médico y ministro en 1899 y hasta 1981 falleció. Él dijo: si Romanos es la expresión más pura del Evangelio, como dijo también Martín Lutero, entonces Efesios es la expresión más sublime y majestuosa del Evangelio. También dijo: es difícil hablar de ello de manera controlada debido a su grandeza y por su sublimidad. Wow. La carta, la epístola de los Efesios. Ya cada semana vamos leyendo el capítulo y luego vamos regresando y vamos a verlo sección por sección. En su hoja de trabajo tiene secciones y hay unos espacios. En esos espacios son para que usted pueda tomar nota de lo que el Espíritu Santo, lo que Dios habla a tu corazón, para que puedas dar referencia entre semana cuando van haciendo o realizando sus tareas y o reflexiones. ¿De acuerdo? 3 personas, excelente. ¿De acuerdo? Ok, muy bien, regresamos al principio del capítulo 1, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 encontramos una introducción, la cual que si leemos las cartas o las epístolas de Pablo, escribe de forma muy natural y muy similar, ¿sí? En versículo 2, él dice: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Este saludo era muy común en las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque si vemos al trasfondo de la persona de Saulo que se convirtió en Pablo, entendemos, también estudiando otras cartas, que él entendió perfectamente el lugar que debe tener la gracia verdadera y paz en la vida del verdadero discípulo de Cristo Jesús.
Él entendió eso. Fue parte de su gran testimonio. Si tú lees la historia de Saulo y Pablo en Hechos y también comparas ese saludo y la forma en cómo él vive, él sabía que era la gracia verdadera. Los ha comentado a ustedes que estamos viviendo en un tiempo peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? No es porque yo lo digo, sino porque el apóstol Pablo mismo lo dijo y también Jesús lo dijo. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Cuando las personas se convertirán en amadores de sí mismos y todas las cosas alrededor de nuestro mundo se refleja eso, ¿cierto o no? Entonces yo creo personalmente que estamos en esos tiempos peligrosos, pero cuando sobreabundó la oscuridad, las tinieblas, sobreabundó la gracia. Y la gracia verdadera de Cristo Jesús, no tenemos tiempo para hablar completamente de ello, sino vamos viéndolo semana tras semana. Pero la gracia verdadera de Jesús o de Cristo mismo no solamente está dado a nosotros como algo que no merecemos, como un don que viene de Dios, pero también incluyendo en ello es un poder. La gracia verdadera trae liberación, pero también trae poder. Poder para que podamos ser los testigos que Cristo quiere, para que seamos la iglesia, los individuos, las familias que Dios quiere para nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y Pablo entendió eso. Él entendió la gracia perfecta, verdadera de Cristo. También entendió paz. Al estudiar esta epístola y otras cartas de Pablo, vemos históricamente, él está en la cárcel. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo a mí mismo, podemos decir que podemos estar llenos de paz encadenados, hambrientos, sufriendo, con golpes que lo pegaron, lo azotaron, y él dice, tengo gracia y paz? Wow, impactante, ¿no es cierto? A veces nosotros se quita la paz con el frío. A veces nosotros nos quita la paz cuando no llega la quincena. A veces se quita la paz cuando hay un conflicto con los hijos, con el marido, etcétera. Y es que hay tanta tensión. Él ha sido azotado, golpeado, está encadenado, está dentro de una cárcel. Y las cárceles no eran como de Estados Unidos ni como de México. ¿Sí? Yo me imagino que ni tenían baño. Sí, están las ratas, están las animales ahí, están sentando en su propio excremento, están ahí en un lugar de todo tinieblas, oscuridad, está a lo mejor mojado ahí, no sé qué tipos de olores hay. Y él dice, yo tengo gracia verdadera y paz, hermanos. Wow, Pablo entendió quién era Cristo, quién era el Espíritu Santo de Dios, y estaba fluyendo. Y solamente estamos en versículo 2. Él estaba dándonos un ejemplo profundo de qué era y cómo era vivir como un hijo de Dios. Asombroso, ¿cierto? Una nota aquí. En el griego original, Efesios 1:3 hasta 1:14, fue escrito en forma de una sola oración larga. Como, por ejemplo, como una ópera que tiene una obertura, estableciendo el tono para todas las melodías que seguirán. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta versículo 14 establece el tono para el resto del libro de Efesios. Interesante, ¿no? Para mí fue interesante, por eso lo anoté. Ok. Continuamos versículos 3 a 6. Versículos 3 a 6. Vemos la obra de Dios, la obra de Dios Padre. Pablo nos exhorta en versículos 3 a 6, nos exhorta a bendecir al Padre, reconociendo su gloria, honor y bondad, porque Él ya ha bendecido al creyente con toda bendición espiritual. Vea la forma en cómo Pablo escribe acerca de la bendición. Ve la forma en cómo él está hablando, como algo que tiene que pasar o algo que ya pasó. ¿Sí? Algo como ya pasó. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la búsqueda de la bendición de Dios? Gracias. Aunque no está mal.
Pero él entendió que hay una diferencia entre bendición y el favor de Dios. Si yo busco una bendición, es algo que yo estoy siempre a la vista de. Pero si yo aprendo de vivir en el favor de Dios, yo voy a entender que ya tengo las bendiciones en mi vida porque ya fue hecho y Dios Padre ya me los dio. Entonces no es algo que yo tengo que buscar, es un entendimiento de una forma de ser porque ya estoy bendecido. ¿Están conmigo? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice Spurgeon acerca de eso. No estamos sentados aquí gimiendo y llorando, inquieto y preocupado, cuestionando nuestra propia salvación. Él nos ha bendecido ya y por lo tanto lo bendeciremos. Si piensas poco de lo que Dios ha hecho por ti, hará muy poco por Él. Harás muy poco por Él. Pero si tienes una gran idea de su gran misericordia hacia ti y lo que ha hecho Él, estarás muy agradecido a tu Dios misericordioso. Wow, excelente, ¿no? ¿Por qué es difícil para algunas personas bendecir el nombre de Jesús en tiempos de dificultad? Porque no entendemos que ya fuimos bendecidos. No entendemos que ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya. Pensamos que es una obra que tenemos que realizar todos los días en la búsqueda de una bendición, en la búsqueda de algo que Dios nos va a dar. Entiéndeme bien, Dios sí nos da bendiciones. Es algo bueno la búsqueda de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero ¿cuál es la forma de pensar de Pablo y lo que revela el Espíritu Santo a través de él? ¿Y cuál es la forma de pensar de nosotros actualmente? Que pensamos que necesitamos buscar una bendición o esperar una bendición cuando Dios dice, ya lo tienes, hijo o hija. Como dice Spurgeon, si yo encuentro que es difícil para mí entregar mi vida diariamente o servir a Dios, es que yo no entiendo lo que ha hecho Él por mí. Como decía nuestro gran apóstol, pastor Esteban Wilson, si para usted es difícil servir al Señor, no entiendes lo que ha hecho Él. ¿Cierto o no? Debe ser, y como dijo el apóstol Esteban, si es difícil para mí, debe ser fácil para nosotros servir al Señor. Porque tenemos un concepto de Él que no tiene que bendecirme más porque ya me bendijo. No tiene que ser, yo lo he dicho antes aquí en la iglesia, si Dios no hace nada más en mi vida, lo que hizo en la cruz, lo que Dios ha hecho por mí, me salvó de las tinieblas, debe ser suficiente para servirle por el resto de mi vida. Yo no soy alguien que tiene que ser convencido de quién es Jesús, porque Él ya me dio bendición. Amén. Por eso lo aceptamos en fe. No es por obras para que nadie se jacte. Es en fe. Yo puedo decir, gracias Dios por lo que has hecho. Por eso yo bendigo tu nombre. Amén. Es triste escuchar, o estamos en consejerías o escuchar personas decir, pues si Dios me da una razón, yo voy a bendecir su nombre para siempre. Si Dios completa esa promesa o me da tal cosa que estoy pidiendo, yo prometo desde ahí, entonces yo voy a servirle para siempre. Y digo, no entiendes lo que hizo Jesús por ti. Si eso es nuestra forma de pensar, estamos solamente en una doctrina errónea y también estamos solamente tratando de hacer manito de puerco al Dios omnipotente, todopoderoso. ¿Y cómo va a funcionar eso? Pues no muy bien. Él no se baja al nivel de hombres. Él es Dios. Jesús es Rey. Luego sigue aquí y dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto describe dos cosas. Número uno, ¿qué tipo de bendición? Y dos, ¿y dónde está? ¿Qué tipo de bendición tenemos? Bendición espiritual. ¿Dónde está?
en lugares celestiales, donde reina Dios, donde está Dios mismo. Las bendiciones de lo que habla Pablo, que son nuestros, ya hecho, ya, están en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y son más grandes, y son mejores, y más seguros de cualquier bendición terrenal que puedes obtener. ¿Sí lo crees? Entonces, ¿por qué estamos buscando la plata? Siempre nuestra frustración está donde hay las cosas materiales. Y Jesús dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Están ligados, están conectados. Si mi corazón está en el trabajo, para mí va a ser muy difícil, aunque son cosas buenas, para mí va a ser muy difícil entender la gracia sublime de Dios. Si para mí mi corazón está con mis hijos, con mi cónyuge, con la familia, aunque sea algo bueno, va a ser difícil para mí entender la gracia sublime de Dios. Porque la bendición que Él me da no se ve siempre con los ojos, está esperándome en un lugar celestial donde está sentado Él. ¿Estás de acuerdo? Si no apreciamos bendiciones celestiales, ahí vamos a pisar unos talones. Ok. Si no apreciamos bendiciones celestiales, entonces vivamos o estamos viviendo al nivel de los animales. Los animales viven solamente para comer, dormir, entretenerse y reproducirse. Somos hechos a la imagen de Dios, hechos para algo más allá. Aunque tristemente muchos escogen vivir a nivel de los animales. Pero Dios desea que cada uno conozca toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que nos separa de las otras partes de la creación? Tenemos esperanza espiritual. Los árboles no tienen eso. Los cielos, las nubes, la tierra no tiene eso. Los animales no tienen eso. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos un lugar celestial. Es lo que hace la diferencia. Ve nuestra cultura hoy día. Yo sé que es una palabra indirecta, pero es lo que está escribiendo Pablo aquí. Personas que ni saben qué sexo son. Ay. ¿Pueden decir amén? ¿Sí o no? ¿Cómo está nuestra generación? Porque estamos viviendo a nivel animal. Escuche fuerte, pero es lo que está pasando. Porque queremos pagar la conciencia humana cuando Dios ha establecido que tenemos lugar celestial. Pero la conciencia humana lo quiere negar y bajarnos a algo menospreciado. Cuando Jesús dice, yo doy mi vida por lo menospreciado y lo exalto a lugares celestiales para que están sentados junto conmigo, que tengo todo nombre sobre todo nombre y estoy reinando en un lugar que ustedes no lo merecen, pero los doy gratuitamente porque yo los amo. ¿Puedes ver cómo Cristo te ve? ¿Puedes ver cómo Cristo nos ve? Que Él se despojó, se despegó, se apartó de su divinidad. Bajó del cielo, murió por nosotros, resucitó con su mismo poder el tercer día y ahora está sentado en un lugar celestial. Pero para que nosotros podamos decir, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos y yo tengo lugar celestial para usted, dice el Señor. Nuestra posesión de las bendiciones o la forma en cómo reacciono a ellos, a esas bendiciones espirituales, es tan seguro como Dios escogiendo a nosotros. Y nos escogió antes de la fundación del mundo. Es lo que dice en versículos 5 y 6. Tenemos que tener la fe. Es que no entiendo eso, pastor, no entiendo lo que está pasando. Dice, yo lo he establecido y los escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, como Dios nos ha escogido a nosotros, ¿tienes fe que Dios salvó a tu alma? ¿Crees que Cristo te salvó?
¿Sí? Entonces, con esa misma certeza, lo que está diciendo Pablo es que con esa misma certeza que tú sabes que Dios te escogió a ti, también escogió tus bendiciones espirituales. Y los tienen conectado, alineado contigo. ¿Sí lo ves? Luego vemos versículos 7 a 8. Está muy bueno este libro, ¿no es cierto? Versículos 7 a 8. La obra de Dios, Hijo, el Hijo de Dios. Sabemos que Dios se manifiesta en tres formas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Pablo está estableciendo esas tres maneras en cómo Dios se manifiesta aquí en capítulo 1. Vimos la obra de Dios Padre, ahora aquí es la obra de Dios Hijo, versículos 7 a 8. Dice, en Él tenemos redención. Cuando usa la palabra Él, está refiriendo a Jesús, Jesucristo, ¿sí? Y se refiere a versículo 6. Solo hay vida en Jesús. Para que entendamos más, yo les voy a dar la definición de redención. ¿Qué dice redención? Redención es la acción de recuperar o tomar posesión de algo a cambio de un pago o la cancelación de una deuda. Todos nosotros, yo espero que sabemos que tenemos una deuda que tenemos que pagar antes de Cristo, ¿cierto o no? Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros tenemos que morir para pagar nuestro pecado, nuestra deuda. ¿Sí? No hay perdón de pecado sin el derramar de sangre. Bajo el antiguo pacto tenemos que entregar un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento usaron corderos, bueyes, vacas, palomas, correspondiente al tipo de sacrificio o ofrenda que deben que hacer para limpiar ciertos pecados distintos. Nosotros sabemos que Cristo vino y murió en nuestro lugar en la cruz. ¿Quién dice gracias a Dios por la cruz? En la cruz, porque nosotros tenemos que pagar. Es como si alguien pasa el rojo y dice, pues ya hay una multa, ¿cierto? Pero no solamente hay una multa de 200 pesos porque pasaste el rojo, sino pasaste el rojo en tiempo de un desfile de niños discapacitados que no tienen mamá, huérfanos, y están ahí, y la multa por cada uno, vamos a decir, son 10,000 pesos. Y además, tenías un faro allá atrás del freno que estaba apagado. Entonces ahí está una enorme deuda. Y sin saber dices, no, pues yo no sabía. Ahora ya lo sabes. Y ya vas ante el juez con el tránsito y te entrega tu multa y dice, pues tiene que pagar. Pero fíjate que alguien que tú no conoces en ese momento vino antes de que llegaste y liquidó tu deuda. ¿Cómo vas a sentir? ¿No? Más relajado, ¿no? ¿Y qué vas a decir acerca de esa persona que pagó tu deuda? Lo cual, que no lo pagas, vas a ir al cárcel por 5 años. Ya te liberó de eso. ¿Cómo vas a reaccionar en tu corazón? Con tus palabras, acciones, etcétera, hacia tal persona. Con mucha gratitud, ¿cierto? Yo sé que es un ejemplo tonto, ¿sí? Y tampoco ya voy a corregir mis errores, ¿no? Me voy a arrepentirme y ya no lo voy a hacer más. ¿Alguien que escucha lo que estoy diciendo? ¿Sí? Lo mismo hizo Jesús en la cruz por nosotros. ¿Sí? La idea que la gracia me perdona en cada instante es una burla de la cruz. ¿La gracia sí perdona? Sí, claro que sí. Pero si yo sigo actuando igual, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ya no hay gracia para tal pecado si lo hacemos conscientemente. Entonces, como escuchamos el testimonio esta noche, con lo que hago con mi vida para que se refleje a Cristo, ¿cierto? Y también lo que no hago se refleja a Cristo, si está basada en la palabra de Dios. ¿Quién dice amén?
Redención es la acción de recuperar o tomar posesión de algo a cambio de un pago. Cristo pagó por nuestros pecados o la cancelación de una deuda. Entonces, cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, el Cordero perfecto de Dios, murió en la cruz, y yo confieso que creo en Él y lo creo en mi corazón, ¿qué está diciendo eso? Que está diciendo que esta multa, esta carga, esta paga que tienes que pagar, ya está en la cruz. Entonces, cuando Dios me vea a mí, cuando Dios vea a usted, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, ya no ve a Natán, sino ve pagada completamente tu deuda por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Luego seguimos leyendo y dice, de acuerdo con las riquezas de su gracia. Dice, en Él, en Cristo. Spurgeon dijo lo siguiente: Jesús no nos redime por su vida sin pecado, ni por su ejemplo moral, sino por su muerte en nuestro lugar, por su sangre. Observen que no es redención por su poder, sino por su sangre. No es redención por su amor, sino por su sangre. Dios sí es amor, pero no fue por el amor de Dios que pagó nuestro pecado. Dios amó al mundo tanto que entregó su Hijo, y fue por la sangre del Cordero, el Hijo, que fuimos redimidos. Wow. Gracias a Jesús. Luego dice, de acuerdo con las riquezas de su gracia. La redención y el perdón que nos dan viene según la medida de las riquezas en su gracia. No es una redención pequeña o el perdón ganado por Jesús en la cruz. Es inmenso. No es algo tomar a la ligera. No, pues Dios ve mi corazón y me perdona. No entiendes lo que hizo Jesús. Perdóname, pero es la verdad. No, pues Dios es amor, Él ve mi corazón. Yo siempre digo a los hombres, sí, ves que está flojo y está perdido. ¿Por qué me dices eso, pastor? No juzgas, si no serás juzgado. No entiendes tampoco el contexto de este versículo. Porque la manera en como yo doy será regresado, es lo que estaba hablando. No que no juzgas, no, en la forma en que juzgas o cómo juzgas, en la forma, de acuerdo con la Biblia, sí puedes juzgar, ¿sí sabes? No juzgas a la persona, juzgas sus frutos. En la forma en cómo estás juzgando las buenas obras de cada hermano, es la forma en cómo Jesús va a regresar este juicio en tu cabeza. Es lo que está diciendo en contexto, punto aparte. ¿Sí? No es una redención pequeña. Mi papá siempre le decía que es gracia ligera, o en inglés greasy grace. Es hoy día la iglesia moderna lo toma así a la ligera, como que, pues Cristo me amó, gracias a Dios. Dios está conmigo. No entiendes lo que hizo Jesús. Porque si realmente entiendo y tengo convicción, ¿sabes con lo que quiere decir convicción? Algo que me conmueve a actuar distintamente. ¿Sí? Si yo tengo convicción de lo que Jesús hizo en esa cruz, ¿cómo puedo imaginar pensar la forma como pienso a veces? ¿Cómo puedo imaginar que esas palabras puedan salir de mi boca? ¿Cómo puedo imaginar que yo voy a realizar sobre esas fantasías perversos que tengo en mi corazón? No entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si fuera así, puede ser un arrepentimiento verdadero y jamás regresará a esa basura, a ese pecado. Su poder viviente, su poder actual fluye en mi corazón y me transforma y renueva mi mente para que no siga igual, sino será transformado y salgo de las tinieblas y camino en su luz admirable. Amén. ¿Batallamos? Claro. Todos batallamos, pero es algo diferente batallar que vivir en el pecado.
regresar al mismo pecado. Es algo distinto, hermanos, tenemos que entender eso. No es un pecado si tienes tentación, ¿estás de acuerdo? Solo es un pecado cuando realizas o actúas sobre tal tentación. Jesús tuvo tentaciones, ¿cierto o no? Pero nunca pecó, porque no actuó sobre esas tentaciones, porque dijo, la vida está por la palabra viviente de mi Padre. Solamente así es como debemos vivir. Entonces el enemigo ataca con sus dardos, el enemigo ataca y dice, no, así, así. Y yo puedo levantar y estar de pie y decir, no, párale, frénale. No, aquí no, en esta casa serviremos al Señor. En esta casa pensamos de forma distinta. En esta casa actuamos y hablamos diferente. Porque tenemos un lugar celestial. Que yo estoy sentado ahí. Y bendiciones espirituales, lo cual que yo vivo de acuerdo a esas buenas obras que Dios ya estableció, que ya los tengo. Amén. Es inmenso. Versículos 13 a 14. Yo los exhorto, y estamos dando un repaso general de lo que dice cada capítulo. Yo los exhorto, entre semana, léelo, estúdielo, toma sus notas, pero ve la tarea, y no solamente eso, métete en la palabra. Pide a Dios, ¿qué es lo que deseas revelar más a mí? Amén. Yo preparé la clase para la iglesia y como yo lo veo, pero Dios puede mostrarte algo distinto cuando tú lo estudies y cuando lo leas. ¿De acuerdo? Versículos 13 a 14. La obra de Dios, el Espíritu Santo. Dice la palabra, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, cuando dice en Él, está o se refiere a la persona del Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque es a través de escuchar el Evangelio que conectamos con nuestro corazón, que revela nuestro pecado, y es en el Espíritu de Dios que podemos decir, Abba, Padre. Y viene el verdadero reconciliación de Dios a Hijo a través de Cristo Jesús por la manifestación del poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Amén. La elección soberana de Dios funciona, pero no excluye la cooperación humana. Esos que tan soberanamente fueron elegidos también fueron los que confiaron, escucharon la palabra de verdad y creyeron. Es que hay personas, hoy día está en juego esa doctrina de yo no debo que hacer nada porque Dios me acepta como soy, gracias a Dios. Yo creo en Jesús, gracias a Dios. Es que yo caigo en la tentación, pero Dios conoce mi corazón y pues gracias a Dios. No estamos entendiendo nuestra parte. Aquí dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad. La pregunta es, ¿cuál es tu reacción al escuchar la palabra de verdad? 2 más 2 es 4. Siempre, cuando alguien escucha la verdad, siempre tiene 2 opciones. Recibirla y un fruto es el arrepentimiento y el cambio, o rechazarlo. Pablo está exhortando el pueblo aquí, los creyentes en Éfeso, que Él también en ustedes, que escucharon la palabra de verdad y reaccionaron a ello y te arrepentiste y creyeron en la persona de Cristo Jesús. Lo puedo decir hoy, esta noche. Ustedes, aquellos que están presentes, que creen en Jesús, ustedes respondieron a la palabra de la verdad. Fue tu reacción, fue tu decisión. Yo no creo que la Biblia enseñe una fe ciega. No, es una decisión consciente que tienes que tomar. No, pues sabrá Dios, pues ya me guía para acá y para allá, no sé qué estoy haciendo. Eso no es un fe verdadero. Abraham entendió el costo y dijo, aquí estoy, yo me enlisto y yo lo hago. Dejó todo, Manuel y yo entendemos eso, dejó todo,
su país, su conocimiento, dejó todo atrás y dijo, yo voy donde tú me mandas. Pero era una decisión consciente. ¿Estamos de acuerdo? Conscientemente, yo amo a Dios con mi mente y yo digo, aquí estoy, yo entiendo el costo, tal vez voy a perder amigos, tal vez voy a perder tierra, tal vez voy a perder relaciones, dinero, no sé. Pero dice Jesús, el que pierde todo eso aún más, le voy a regresar 10,000 veces más la bendición, porque de ellos son el reino de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Tienes que tomar una decisión consciente, habiendo oído la palabra. Después dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Eso también es esencial en la obra de Dios. El trabajo del sellamiento o el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Su presencia en nuestras vidas actúa como un sello que indica propiedad y que es garantía de nuestra herencia. ¿Sí captan? Como dicen por allá, ¿sí captan? ¿Sí? Como cuando alguien fallece, muchas veces hay personas que tienen ¿cómo se llama? Un testamento, un voluntad, ¿no? En inglés se dice voluntad, un testamento. Cuando la persona fallece, ¿cómo saben de lo que deben que entregar? Está escrito con un notario, con un abogado y sellado. ¿Cómo vamos a saber si realmente tenemos herencia? Por causa de la evidencia del sello del Espíritu Santo en nuestras mentes y nuestros corazones. Hay personas tristemente que han dejado esa a un lado. ¿Creemos en Dios, Padre? Sí. ¿Creemos en Cristo Jesús? Gracias a Dios por Él y su obra en la cruz. Pero dejamos a un lado la obra del Espíritu Santo a veces. O no tomamos muy consciente su trabajo en nuestras vidas. Dios me reveló algo hace como 3 semanas. Me dijo, Natán, en ti, tú como persona, tú no puedes amar. No puedes ser paciente. No puedes tener dominio propio. Me quedé, ¿qué? Pues sí, porque mira así tu palabra. No, Natán, no estás entendiéndome. Tú como persona no puedes. No puedes. Es que pensamos que la bondad o pensamos que la felicidad o ser bondadoso, generoso es algo que viene de Dios. Esas son emociones, hermanos. Esos son estados de ser en el momento. La felicidad viene y se va, pero el gozo viene del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo fabricar gozo. Yo no puedo fabricar amor en mí. Es el sello del Espíritu Santo que me da el poder para hacer y tener esas virtudes en mi vida, porque son frutos del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Si tú piensas que tienes que amar a tus hijos más, o amar a tu trabajo más, o solamente amar a tu cónyuge más, si lo amo más y echo las ganas, ya tenemos una mentalidad errónea, hermanos. Porque tú y yo realmente, me atrevo a decir, no podemos amar porque no sabemos cómo. Porque dice, no fue por nuestro amor, sino Él nos amó primero. Y por esa causa yo puedo amar. ¿Sí me entienden? El amor no fluye de nosotros porque nosotros no somos amor. Estamos destituidos de la gloria de Dios y apartados de Él en nuestro ser. Pero cuando Cristo entra a mi vida y sella mi frente con su palabra, mi corazón con sus leyes, Él empieza a transformar mi vida de una manera increíble. Que cuando era difícil para mí tener paciencia ahí en el semáforo,
ahí en la fila, ahí con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el compañero del trabajo, cuando de repente, ¡pum!, me enciendo y me enojo. Pero ahora yo estoy pensando de forma diferente, estoy reaccionando de forma diferente. ¿Por qué? Porque más amor hay en mí, porque hay más Espíritu Santo en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y su Espíritu Santo fluye en mi vida. Si necesitas o te hace falta amor, paciencia, dominio propio, gozo, no necesitas echarle más ganas, entre comillas. Piensa bien, entre comillas. No, necesitas acercar a la persona del Espíritu Santo de Dios. Porque es la única manera en cómo vas a obtener esas cosas, porque son frutos de su presencia, frutos de la intimidad que yo tengo con Él. Y se revela en mi vida en esos frutos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una forma de saber si el sello del Espíritu Santo verdaderamente está en mi vida, porque llevo sus frutos en mi vida. Como yo he dicho en consejería o con los hombres, lo he dicho, cuando nos casamos, casamos por el amor, ¿cierto? Cuando nos casamos, estamos en una relación más y más íntima. Y el resultado de ese matrimonio, esa intimidad, por naturaleza, ¿qué pasa? Hay bebés, ¿no? Tenemos que, yo entiendo que hay algunas situaciones extraordinarias, pero en lo general, no tiene que pensar o actuar mucho para tener un hijo, ¿no? Es una forma, algo natural que sale de la intimidad. ¿Dónde voy con eso? Debe ser lo mismo con nuestra intimidad con Dios, con Jesús. Si estoy comunicando con Él, si tengo intimidad yo con el Espíritu Santo de Dios y estoy hablando a Él, estoy leyendo la palabra y Él está haciéndome renovar mi mente, estoy cambiando. ¿Cuál es el fruto, como un hijo en el matrimonio, cuál es el fruto de mi intimidad con la persona del Espíritu Santo? Amor, paz, mansedumbre, dominio propio, gozo, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he visto los últimos años y yo creciendo en la iglesia cristiana toda mi vida, yo mismo también, personas que son muy sinceros, pero como dice mi papá, sinceramente equivocados. Porque intentan hacer las cosas bien, pero no es por obras para que nadie se jacte, hermanos. No puedes ser bueno en ti. No puedes amar tú. Necesitamos amar, solamente amamos porque Él nos amó primero. Y mi relación con Él refleja y se manifiesta ese amor, paz, gozo, paciencia, etc. ¿Están conmigo? Versículos 16 a 20, la oración de Pablo. Me salté. En las notas, la obra del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Fuisteis sellados. El sellamiento no se produce antes del creer. Aquellos que demandan cierta seguridad de parte de Dios antes de creer, tratan a Dios como si no se pudiera confiar en su palabra. ¿Cuántas veces decimos, Dios, si tú haces eso, yo voy a hacer? ¿No? Yo voy a creer si me muestras. ¿Qué decía Jesús cuando los fariseos decían eso? Hipócritas, piden una señal. La generación de víboras me piden una señal y no creen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer y después Él va a poner un sello en tu cabeza, en tu corazón. La oración de Pablo, continuamos, versículos 16 a 20. Vamos por casi terminar. La oración de Pablo refleja el deseo profundo de Dios para cada creyente. Él ora que el Espíritu puede obrar en ellos en una gran magnitud, más allá de lo que están viviendo actualmente. La razón por qué es la oración,
por un aumento y manifestación del Espíritu, para que el creyente reciba más sabiduría, conocimiento y revelación acerca de los propósitos redentores de la salvación presente y futura. Versículos 17 y 18. Y que cada creyente puede experimentar un poder más abundante del Espíritu Santo en su vida. Versículos 19 y 20. Pablo está orando. Y yo veo que dice la palabra de Dios que Jesús mismo está intercediendo por nosotros. Entonces, si nosotros creemos que cada palabra escrita viene del Espíritu Santo de Dios a través de hombres de Dios, no es una oración solamente de Pablo, ¿cierto? Es una oración del corazón de Dios. Él está orando y pidiendo y exhortando, hermanos, tengo mucho más aquí arriba donde estoy yo, de lo cual que están viviendo actualmente. Búsqueme día y noche, medita en mi palabra y yo voy a revelar los misterios de mi reino a tu corazón. Jesús mismo dijo, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el amo no comparte los secretos con sus esclavos, sino el padre, un amigo, comparte y platica sus anhelos y sus deseos con él. Entonces, en la persona de Jesús, a través de su Espíritu Santo, podemos tener un aumento del poder de Dios para experimentar y vivir lo que Él desea para nosotros. Y eso es la abundancia de su gracia. Y yo voy a terminar esa reflexión en versículo 19. Y luego 20 y 23 es como un sello para terminar el capítulo. Versículo 19 me llama la atención esas palabras de su poder. Su poder. Versículo 19, lo voy a leer. Dice, ¿y cuál la supremiente grandeza de su poder? Repítelo conmigo, de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Primero, ese poder es para ¿quiénes? Para los que creen. Es que yo no veo milagros en mi vida, pastor. ¿Por qué será? ¿Crees? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que cree y no duda ninguna cosa, así será en su vida lo que pide en mi nombre, dice Jesús. Es que yo no veo sanidad, es que yo no veo, no hay trabajo, es que yo no veo y mis oraciones no están contestadas y me siento así, me siento así. Su poder se revela y fluye a través de aquellos que creen. Tienes que creer. Dios se manifiesta después que nosotros mostramos nuestra fe en Él. Sí, claro, Dios tiene la creación. Dios ha puesto ciertas cosas en nuestras vidas para revelar que Él es Dios. Pero cuando venimos a la vida de fe y cuando platicamos de las cosas de Dios, siempre empieza con un paso en fe. Siempre todo empieza con un paso a tomar en creer. Muchos de ustedes han escuchado mis testimonios. Yo me vine a este país con 500 pesos en mi bolsillo. La renta de la casa, recién casados, era 1,800. ¿Cómo lo pagas con 500 pesos? Y aparte comer y todo, y la luz, y etcétera, etcétera. Y después Dios abre las puertas para que hay iglesiecita en tu casa y solamente hay ofrendas de 30 pesos. Pues hacer los números, hermanos. Yo no soy matemático, pero ¿no? Es que Dios puso en el corazón de mi esposa y yo cuando yo estaba en mi país, yo te tengo un llamado, un propósito eterno para tu vida. Y nunca yo he visto los hijos de Dios mendigando pan, ni sus hijos desamparados. ¿Cierto o no? Fue uno de los primeros versículos que me pegó en mi corazón. Era nuestra promesa. Tienes que creer y caminar. Pedro salió del barco con un solo paso. Es el único ser humano en su propia fuerza, fuerza divina, que ha caminado sobre las aguas aparte de Jesús, que yo conozco. Pedro, ¿por qué? Porque creyó. Si eso eres tú, Jesús, yo voy. Para que el creyente pueda crecer en gracia,
adquirir victoria sobre el pecado y Satanás, ser un testigo efectivo de Cristo y experimentar una salvación completa y abundante, debe tener el poder de Dios acercándose a ellos cada día. No hay otra manera, hermanos. Como les dije, en ti, en mí, yo no puedo. Tú no puedes ser buena gente, aunque son bien bonitos y guapos y hermosos. No puedes ser buena gente. No podemos. Necesitamos el poder de Dios. También yo quiero que estudien y ven 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Este poder es una manifestación y fuerza activa que fluye de la persona del Espíritu Santo y obra en y a través del creyente. Es el mismo poder y espíritu que resucitó a Jesús de la muerte y que sentó a él a la diestra del Padre eterno. ¿Puedes entender eso? Para mí es difícil entenderlo, pero yo digo, Señor, ayúdame a entender que el mismo poder que resucitó a Jesús de la tumba está en ti hoy mismo. Entonces tú tienes la habilidad de hablar y declarar al pecado: ya no tienes fuerza en mi vida, porque yo estoy sentado en lugares celestiales, en un lugar que tal vez yo sé que no merezco, pero por su gracia Él me ha elevado a sentar junto con Él. Y el mismo poder que tiene Jesús, yo ya lo tengo. No para hacer solo lo que yo quiero hacer. Es donde la iglesia moderna hoy día se va por otro camino y no es una doctrina sana. El poder de Cristo me fue dado primeramente para exaltar y dar gracias a Dios. Y después para obedecer a Cristo. Y después, y tercero, para ser testigo de la gloria de Dios en mi vida aquí en el mundo. Eso es la gracia verdadera. Es lo que Dios nos ha llamado a cada uno a hacer. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién está conmigo? Amén. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por capítulo 1 de Efesios, Señor. Que así sea en nuestras vidas. Darnos una revelación más profunda de la obra de Dios Padre, su bondad, su bendición, que tenemos bendición ya en Él y con Él. Damos revelación y entendimiento acerca de la persona de Cristo Jesús y su obra en la cruz, su sangre redentor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Y guíenos, Espíritu Santo. Decimos, si estás conmigo, dile: bienvenido, Espíritu Santo. Revela a nuestros corazones tu verdad, Señor. Que hemos oído tu palabra, pero necesitamos y queremos más de ti. Que tus frutos fluyan en nuestras vidas para que podamos agradecerte, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos, amén, amén.